Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ya Pasé. En este video vamos a hablar sobre índices de precios. Primero necesitamos saber qué es un índice de precios. Un índice de precios es un promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Ponderar significa darle a cada cosa el peso que realmente tiene. En este caso debemos pensar que si vamos a hacer un promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios, a cada uno de los precios necesitamos darle el peso del bien al que está representando. No sé, pensemos en un ejemplo entre Coca-Colas y Ferraris. Están de acuerdo que los Ferraris son más caros. Sin embargo, en una economía se producen muchas más latas de Coca-Cola que Ferraris. Entonces, a las latas de Coca-Cola tendríamos que darle mayor importancia para la creación de un índice de precios. En los índices de precios tenemos dos metodologías en general para realizar estos cálculos. Por un lado vamos a trabajar con la metodología de las PER y consecuentemente vamos a trabajar con la metodología de Pash. Vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos. Por un lado debemos recordar que el índice de las PER va a trabajar con los años base. Recuerden que los subíndices 0 significan año base. Y el secreto que tenemos para crear el índice de las PER es, dentro de la fórmula, vamos a crear una L de las PER con años base, o sea, con subíndice 0. Que se vería de esa manera. Y al otro miembro que no le pusimos un 0, le vamos a poner un 1. En contraste con esto, el índice de Pash, por el otro lado, trabaja con el año corriente, es decir, con subíndices 1. Vamos a hacer la misma lógica, pero dentro de la fórmula de Pash. Vamos a crear una P de Pash utilizando unos, o sea, años corrientes, que se vería de esa manera. Y al otro miembro, si no le pusimos un 1, le vamos a poner un 0. Teóricamente esta sería la forma más sencilla para poder crear las fórmulas para calcular los índices de precios. Sin embargo, ahora tenemos que entender qué está representando cada uno. Ustedes pueden observar que el índice de las PER utiliza ambas cantidades marcadas con el año base. ¿Eso qué significa? Esta Q0 que utiliza el índice de las PER se conoce como la cantidad fija o la canasta base. Es decir, cuando nosotros tenemos distintos años para realizar cálculos, no sé, imaginemos que tenemos datos de 2000 a 2003 y en el problema nos mencionan que el año 2000 es el año base. Eso significa que para cualquier índice de las PER que nosotros calculemos, siempre vamos a estar utilizando las cantidades producidas en el año base, o sea, en este caso el año 2000. A diferencia del índice de las PER, el índice de Pash utiliza algo que se conoce como cantidad o canasta corriente. ¿Esta cantidad qué significa? La cantidad corriente, o el año corriente como recordarán, es el año del ejercicio que nosotros estamos calculando. En este caso, la cantidad corriente significa que según el índice de Pash que vayamos a calcular, esa va a ser la cantidad que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, ya dijimos que para las PER siempre vamos a utilizar las cantidades del año base. No importa qué índice de precios o de qué año lo estemos calculando, siempre vamos a utilizar las cantidades de 2000. Sin embargo, para calcular el índice de Pash, vamos a estar utilizando las cantidades del año corriente que estemos calculando. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos calcular el índice de Pash de 2001, necesitamos utilizar las cantidades corrientes de 2001. Si queremos calcular el índice de Pash de 2002, necesitamos utilizar las cantidades corrientes de 2002. Y si queremos utilizar el índice de Pash de 2003, hay que utilizar las respectivas cantidades de 2003. Ahora, recuerden qué significan estas sumatorias en las fórmulas. Significa que si nosotros tenemos distintos bienes en esta economía,
Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Estas sumatorias representan sumar la cantidad de un bien multiplicada por su respectivo precio. En este caso podríamos tener cantidad por precio del bien X más cantidad por precio del bien Y más cantidad por precio del bien Z. Eso es lo que significa estas sumatorias que nosotros podemos observar dentro de las fórmulas del índice de Laspeyres y el índice de Pasch. Ahora, recuerden lo siguiente. Para el cálculo de índices de precios, ustedes pueden utilizar cualquier canasta o cualquier cantidad de bienes y servicios que se les ocurra. Sin embargo, la diferencia está entre o fijamos la cantidad del año base o utilizamos las cantidades de cada año que estamos calculando, ¿ok? Un ejemplo del índice de Laspeyres podría ser el índice nacional de precios al consumidor. En México se utiliza la metodología de Laspeyres para calcular el índice nacional de precios al consumidor. Y un ejemplo o una aplicación del índice de Pasch sería utilizar o calcular el deflactor implícito del PIB, el cual también se puede utilizar como índices de precios. Ahora, recuerden lo siguiente, los índices de precios se utilizan para calcular inflación. Inflación la vamos a denotar con la letra pi y vamos a utilizar la fórmula de tasas de crecimiento que ya hemos visto. Valor final entre valor inicial menos 1 por 100. Entonces, si ustedes utilizan uno de los índices de precios y calculan dos índices de precios distintos, por ejemplo, calculamos el índice de Laspeyres de 2001 y el índice de Laspeyres de 2002, entre estos dos índices de precios ya podríamos calcular la inflación o la tasa de crecimiento de los precios. Para ello, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizamos el año más reciente, que sería en este caso el Laspeyres de 2002 como el año final, sobre el Laspeyres de 2001, que sería el año inicial, menos 1, y el resultado lo multiplicamos por 100 para expresarlo en términos porcentuales. Por ahora eso es todo y nos vemos en el siguiente video.